El viento primaveral azotaba las hojas del año anterior y las sacaba a la calle. Marjorie Winthrop aparcó su Volvo plateado un poco más lejos de casa de lo habitual, porque su vecina, la señora Parker, había vuelto a llevarse su voluminoso todoterreno. En otro día, esto la habría molestado, pero hoy Marjorie estaba de buen humor. Se había cancelado su última clase de la universidad y por primera vez en mucho tiempo volvía a casa antes de que amaneciera. Sacó una bolsa de la compra del maletero del coche y quiso cocinar algo especial esta noche. Tal vez aquella quiche de salmón que tanto le gustaba a Teddy. Últimamente no cenaban mucho juntos. Él solía llegar tarde a su bufete, trabajando en un caso importante. Marjorie se ajustó las gafas de montura fina y sonrió cuando se dio cuenta de que el gato del vecino había vuelto al jardín delantero. Hacía tiempo que había aconsejado a Teddy que no cortara el seto demasiado bajo, ya que ahora cualquier animal del vecindario pensaba que su jardín era un pasadizo, pero a su marido le gustaba el orden perfecto. Como todo lo demás, estaba a punto de llegar a la puerta peatonal cuando oyó una risa de mujer, joven y tintineante, muy cercana, y luego la voz familiar de Teddy, murmurando algo indistintamente en respuesta. Marjorie se quedó helada. El corazón le dio un vuelco y luego le dio un martillazo en la garganta. Estaban delante de su coche, un Lexus azul oscuro aparcado un poco más lejos. Teddy, con su traje inmaculado, sujetaba por la cintura a una joven con un vestido claro. El viento jugaba con su pelo castaño mientras ella echaba la cabeza hacia atrás, riendo. Y entonces él se inclinó y la besó, sin prisas, con confianza, como un hombre que sabe exactamente lo que hace. Marjorie miraba sin moverse. La bolsa de la compra se alejaba de su mano, pero ella apenas lo notaba. El tiempo se alargaba como la goma. Podía ver cada detalle. La forma en que la palma de su mano se deslizaba por la espalda de su amante, la forma en que ella se acurrucaba contra él, la forma en que el sol brillaba en su alianza. De algún lugar en el fondo de su mente surgió un pensamiento absurdo. Vaya, iba a hacerle su quiche favorita. Al cabo de unos segundos, o minutos, por fin se separaron. La mujer dijo algo y Teddy asintió, ayudándola a subir al taxi. Marjorie pudo ver que la chica era guapa, con esa belleza brillante y fresca que solo tienen los veinteañeros. Podía salir ahora mismo, montar una escena, tirarle una bolsa de la compra, hacer un berrinche, romper la ventanilla de su precioso coche, irrumpir en la casa, recoger sus cosas, dar un portazo. En lugar de eso, Marjorie se dio la vuelta lentamente y volvió a su coche. Se sentó al volante, puso las manos sobre él notando cómo le temblaban. Respiró hondo. Marjorie sacó lentamente su teléfono. Las manos le temblaban ligeramente, pero se obligó a respirar con calma. El sol poniente coloreaba el cielo de naranja, creando una iluminación perfecta. Qué irónico, pensó, recordando sus clases de fotografía de hacía mucho tiempo. Teddy y Evelyn seguían de pie junto al coche de él, dos siluetas contra la puesta de sol. El momento entre besos en el que se habían quedado mirándose. Abrió la cámara del teléfono, encuadrando la toma. En el visor, la traición de su marido se convirtió de pronto en algo más. Una historia capturada con luces y sombras. La esbelta figura de Evelyn, los anchos hombros de Teddy, sus sombras entrelazadas sobre el pavimento. Todo formaba una composición sorprendentemente bella. Marjorie tomó unos cuantos fotogramas, maravillada de lo tranquilas que estaban sus manos. Este momento, capturado con un simple teléfono, sería el comienzo de algo más. Aún no sabía qué, pero podía sentir cómo se despertaba en su interior el deseo de crear, olvidado hacía mucho tiempo. Teddy probablemente entraría pronto en casa. Le preguntaría cómo le había ido el día, como si no hubiera pasado nada. Probablemente le besaría la mejilla con los mismos labios que acababa de besar a la otra. Le dirá que se retrasó en el trabajo, y ella fingirá que no ha visto nada. Por ahora.
Este beso será el último que te deje dar, cariño, pensó Marjorie mientras veía a Teddy ajustarse la corbata, preparándose para entrar en el papel de marido modelo. Solo que aún no lo sabes. Arrancó el coche y salió lentamente del camino de entrada. Necesitaba un sitio donde pasar un par de horas para volver a casa a una hora normal. Y necesita pensar. Al pasar por delante de su casa, vio que Teddy entraba, con el paso seguro de un hombre que cree controlar su vida. Por primera vez en 15 años de matrimonio, Marjorie sintió que las comisuras de sus labios se levantaban en una sonrisa que nada tenía que ver con su suave sonrisa habitual de profesora de literatura. Por el espejo retrovisor, vio cómo la malhadada bolsa de la compra rodaba por el asiento trasero y se hacía añicos. Bueno, nadie iba a comer quiche de salmón esta noche. Marjorie se sentó en una pequeña cafetería a 2 manzanas de casa. El lugar no le resultaba familiar. Normalmente iba donde le gustaba ir a Teddy. Como todo lo demás, sin embargo, el café con leche en la taza de cerámica azul hacía tiempo que se había enfriado. La camarera, una chica muy joven con un mechón rosa en el pelo, se acercó varias veces para preguntarle si necesitaba algo más, pero Marjorie se limitó a negar con la cabeza. Miró por la ventana a los transeúntes y pensó en la primera vez que había conocido a Theodore Winthrop hacía 15 años. Había sido en una recaudación de fondos en la biblioteca pública. Marjorie acababa de empezar a dar clases, llevaba el pelo largo, le apasionaba la fotografía y soñaba con abrir su propia galería. Estaba fotografiando una escena para el periódico local, para conseguir trabajo extra y experiencia. Teddy estaba dando un discurso sobre la importancia de la conservación histórica. Era tan elocuente, sonrió Marjorie sin gracia, y yo tan ingenua. Después de la parte formal, él mismo se acercó a ella. Dijo que se había dado cuenta de lo profesional que era con la cámara, pidió ver las fotos, admiró su forma especial de ver el mundo, y luego la invitó a cenar. Ahora, mirando hacia atrás, podía ver cómo metódicamente había eliminado de su vida todo lo que no encajaba en su idea de la esposa ideal de un abogado de éxito. Al principio habían sido pequeñas cosas. Cariño, estos vaqueros no son muy apropiados para cenar con mis socios. Cariño, quizá deberías cortarte el pelo. El pelo largo sería un poco más indulgente. Sabes, la fotografía es un hobby maravilloso, pero ¿enseñar no es más fiable? Marjorie sacó su teléfono, abrió la galería. Aquí estaban las fotos de su boda. La mostraban ya con un corte de pelo corto y con un traje clásico. «Estás muy elegante», dijo Teddy. Y ella se alegró de estar a la altura de sus expectativas. Luego vino su casa, la misma que él había elegido. Solo las viejas excéntricas viven en estilo victoriano, cariño. Sus coches son decentes, pero no ostentosos. Su círculo social es gente de nuestro calibre. Incluso su perro es un labrador de pura raza porque un Golden Retriever es una elección demasiado sencilla. Marjorie siguió hojeando las fotos. Fiestas, recepciones, recaudaciones de fondos. En todas, ella estaba justo detrás de su marido, sonriendo con esa sonrisa que él llamaba Pila. La esposa perfecta, apoyando a su exitoso marido. Uno de sus colegas dijo una vez: «Teddy es tan afortunado de tenerte, siempre eres tan predecible». Era un cumplido. Ella solo asintió en ese momento. ¿Qué fue de aquella chica que fotografiaba conciertos clandestinos para una revista local? ¿Que soñaba con viajar por todo el país y hacer una serie de retratos de americanos corrientes? ¿A quién le encantaba despertarse al amanecer para captar los primeros rayos de sol con su cámara? Marjorie recordaba haber encontrado su vieja cámara en el desván hacía 3 años. Teddy había dicho entonces: «Cariño, es una basura. Vamos a comprarte una nueva, una compacta como las que tiene la gente normal». Ella, obediente, volvió a meter la cámara en la caja. La camarera volvió a acercarse a la mesa.
¿Le traigo un café recién hecho? Esta vez, Marjorie asintió. La chica de las mechas rosas le recordaba a otra cosa. Fue hace 5 años. Marjorie había querido aclararse el pelo, no drásticamente, solo unos mechones rubios. Teddy reaccionó como si le hubiera sugerido un mohawk. Cariño, eres profesora, y mi mujer. Dejemos estos experimentos para los peluqueros. Cada vez, ella cedía. Cada vez que pensaba, son las pequeñas cosas, ¿qué diferencia hay? Le hace feliz. Él lo sabe mejor. Es tan exitoso, es mejor en la vida que ella. Y ahora estaba besando a una mujer joven fuera de su casa. Una mujer que reía tan libre y sonoramente como la propia Marjorie había reído una vez. El café recién hecho olía a canela. En una mesa vecina, una joven pareja hablaba apasionadamente de un próximo viaje a Europa. La chica hablaba de las callejuelas de París que quería fotografiar y su acompañante escuchaba con admiración. Marjorie sacó un cuaderno de su bolso, la costumbre de los profesores de tener siempre papel a mano. Empezó a escribir una lista, despacio, metódicamente, como enseñaba a sus alumnos a analizar obras literarias. Lo que he perdido en estos 15 años. Una fotografía, el pelo largo, mis vaqueros preferidos, viejos amigos, soñar con viajar, mi risa, yo misma. Rodea varias veces la última palabra. Miró el reloj, era hora de volver a casa. Teddy estaría esperando la impecable cena de su impecable esposa. ¿Sabes qué, cariño?, pensó, pagando su café. Te enorgulleciste tanto de crear a la esposa perfecta, pero no tienes ni idea de lo que es capaz la verdadera Marjorie Winthrop, la que enterraste bajo una capa de tus reglas y expectativas. Es hora de despertarla. Salió del café. El viento primaveral le despeinó el pelo. En el pasado se habría peinado hacia atrás. Ahora, por primera vez en años, se lo dejaba despeinado. Parecía el momento de visitar a Silly y su librería. Una vieja amiga siempre decía que Marjorie se había rendido demasiado pronto. Me pregunto si ella aún tenía los contactos de sus mutuos conocidos del mundo de la fotografía. Teddy se había ido a Boston el fin de semana. Una reunión importante con un cliente. Marjorie subió al ático de su casa, perfectamente acondicionado, por primera vez en años. Normalmente, solo el ama de llaves de la señora Chang subía una vez al mes para quitar el polvo de las cajas pulcramente ordenadas. Un rayo de luz procedente de la ventana del desván cayó sobre el suelo, iluminando las motas de polvo que bailaban. Marjorie estornudó. Esta parte de la casa no olía al ambientador de lavanda que tanto le gustaba a Teddy. Olía a madera y polvo y, extrañamente, a libertad. En el rincón más alejado había cajas con la etiqueta M, cosas viejas. 3 cajas de cartón, pulcramente firmadas con la letra de su marido. Marjorie recordaba cómo él había insistido en hacer una auditoría de sus pertenencias antes de mudarse a esta casa. Cariño, tenemos que deshacernos de los trastos. Una nueva vida es una nueva página. En la primera caja encontró su vieja cámara Nikon, la cámara de película que su padre le había regalado por su 18º cumpleaños. Para que puedas mostrarle al mundo cómo lo ves, le había dicho entonces. Marjorie pasó los dedos por el cuerpo desgastado. La cámara aún conservaba el calor de su tacto, absorbido por años de rodaje. La segunda caja contenía álbumes. Sacó el superior, se sentó directamente en el suelo polvoriento y lo abrió. La primera foto era de ella misma, 22 años, con unos vaqueros desgastados y una camisa de cuadros con una cámara colgada del cuello. Su larga melena castaña ondeaba al viento, una amplia sonrisa, ojos vivaces. Dios, ¿cuándo fue la última vez que sonreí así? Las siguientes páginas son obra suya. Una serie de retratos de músicos callejeros. Un viejo violinista junto al metro, sus manos arrugadas sosteniendo el arco con tanta ternura como si fuera un bebé.
una chica morena cantando gospel en la esquina de la Quinta Avenida, con el sol iluminando su pelo hasta convertirlo en un halo. Un grupo punk después de un concierto, caras cansadas, sudorosas y perfectamente felices. Marjorie pasó la página. La exposición fotográfica de la pequeña galería fue la primera y la última. El público, las paredes blancas, sus obras en sencillos marcos negros. Teddy también estaba allí y ya empezaba a cortejarla. De pie junto a una fotografía de un vagabundo leyendo un libro andrajoso, le dijo: «Interesante afición, pero quizá deberías fotografiar algo un poco más bonito». En la tercera caja encontró sus premios de concursos fotográficos, recortes de periódicos locales. Estrella emergente de la fotografía. Una nueva mirada a la vida de la ciudad. Un talento a tener en cuenta. Aquí también hay una carta de aceptación en una escuela de fotografía de Nueva York, la misma que llegó una semana antes de la proposición de Teddy. «Marjorie, cariño», dijo entonces, «¿por qué necesitas Nueva York? Tienes un trabajo maravilloso en la universidad. La estabilidad es más importante que los sueños fantasmas». Había pasado horas en el desván revisando fotos, cartas, recortes. Cada instantánea es como un golpe en las tripas. Aquí está fotografiando un amanecer en la costa. Aquí está planeando un viaje por el país, un mapa con puntos marcados, una lista de lugares de interés. Aquí está el esquema del plan de negocio de su galería. En el fondo de la última caja había un cuaderno. Marjorie lo abrió, reconociendo su letra de 15 años atrás. The Real Faces of America Project. Retratos de gente corriente. Sus historias. Mostrar la belleza de la vida cotidiana. 3 meses de viaje. Exposición en Nueva York. Al final de la página había una nota con otra letra, la de Teddy. Discutir planes más realistas. Marjorie cerró el cuaderno de golpe. Se levantó y se quitó el polvo de los pantalones. Miró su reflejo en el polvoriento espejo apoyado en la pared. Corte de pelo corto, blusa cara, pendientes de perlas, un regalo de Teddy de las navidades pasadas. «Hablaremos de esto más tarde», le dijo a su reflejo. «Ahora mismo, necesito comprobar algo». Marjorie sacó su teléfono y marcó un número. 3 pitidos. «Gregory's Photoshop. ¿En qué puedo ayudarle?» «Ah, hola, dígame, ¿reparan cámaras de película antiguas?» «Por supuesto, señora. Tráigala y echemos un vistazo». «Estupendo. Oh, y, ¿tiene alguna película?» Bajó del ático, llevando la cámara con cuidado. En la cocina, el reloj avanzaba. La cena estaría lista pronto. Sobre la mesa había una lista de la compra que Teddy había hecho. Leche desnatada, yogur ecológico, ensalada verde. Marjorie cogió un bolígrafo y dio la vuelta a la lista. Empezó a escribir. Película fotográfica, revelador, correa nueva para la cámara. Luego pensó un momento y añadió: tinte para el pelo. Después de todo, su marido estaba en Boston. Y la verdadera Marjorie Winthrop siempre había soñado con mechones de cobre en el pelo. Es increíble todo lo que puedes ver cuando dejas de cerrar los ojos. A Marjorie solo le llevó una semana hacerse una idea completa. Teddy se despertó a las 6 en punto de la mañana. Footing, ducha, camisa impecablemente planchada, como un reloj. A las 7:30, desayuno. Siempre avena con arándanos y té verde. Nada de café. Destruye el esmalte dental, cariño. A las 8:05 le daba un beso en la mejilla y se iba. Marjorie sabía ahora que los martes y los jueves no aparecía por la oficina hasta las 11. Evelyn vivía en un piso del West Side, a 40 minutos en coche de su casa. Teddy aparcó su Lexus a la vuelta de la esquina, donde los vecinos no lo vieran. Pensativo, Marjorie estaba haciendo fotos. Su vieja cámara funcionaba perfectamente, gracias al señor Gregory de la tienda de cámaras. Filmaba sus encuentros desde lejos, no para chantajearlos. No, para la historia, para el arte,
Cada fotograma formaría parte de una futura exposición. Evelyn llevaba vestidos de colores brillantes y tacones altos, nada que ver con los estrictos trajes con los que Teddy prefería ver a su mujer. La chica trabajaba en su bufete. Abogada junior, prometía mucho. Marjorie los había visto cenando en un pequeño restaurante italiano, el mismo lugar al que Teddy se había negado a ir con ella, calificándolo de demasiado sencillo. Los viernes se reunían en el Hotel Regency. Marjorie tomó algunas fotos a través de la ventana del vestíbulo. Teddy siempre se registraba bajo el nombre de James Green, banal hasta el punto de lo ridículo. Un marido engañando a su mujer con una joven amante. ¿Qué podría ser más predecible?, pensó Marjorie, revelando película en el pequeño cuarto oscuro que había montado en el sótano. Teddy nunca bajaba allí. Es polvoriento y húmedo, querida. Un día siguió a Evelyn después del trabajo. La chica había entrado en una librería y se había pasado casi una hora mirando libros de arte. Esto sorprendió a Marjorie. Por alguna razón se había imaginado que la amante de su marido era más superficial. En otra ocasión vio a Evelyn dando de comer a gatos callejeros detrás del restaurante. Teddy no soportaba los gatos, era alérgico. Marjorie hizo una serie de fotos. Una mujer joven con un traje caro en cuclillas delante de un gato pelirrojo harapiento. El contraste era impresionante. Su previsibilidad era casi cómica. Cada martes, un restaurante italiano. Cada jueves, un paseo por el parque. Cada viernes, un hotel. Teddy le regalaba flores, siempre rosas, siempre rojas, como si estuviera siguiendo algún tipo de manual de cómo engañar a tu esposa. Marjorie tomaba fotos de todo: los ramos de rosas que llevaba al coche, sus toques casuales en la calle, miradas a través de la mesa en un restaurante. Estaba captando una historia de adulterio banal, pero a través de su objetivo se convirtió en algo más, una exploración de la naturaleza humana. Una mañana, mientras acompañaba a su marido al trabajo, los martes son de Evelyn, se fijó en un hilo de su chaqueta. Antes se habría apresurado a quitárselo. Ahora se limitó a sonreír. Que tengas un buen día, cariño. En casa, sacó las últimas fotos. Teddy y Evelyn en la fuente del parque. Una composición clásica. Una pareja enamorada frente al chapoteo del agua. La luz del sol creando un halo a su alrededor. Técnicamente, una foto perfecta. En el buzón había una invitación a la gala benéfica anual de su barrio, dentro de un mes, en una galería de arte contemporáneo. Marjorie miró las fotografías que había sobre la mesa. Luego miró la invitación. Sonrió. Sacó el teléfono y marcó el número. Silly, soy yo. ¿Recuerdas que dijiste que tu amiga tiene una galería? Necesito conocerla. Tengo una idea para una exposición. Teddy llegó tarde a casa esa noche. Importante reunión con un cliente. Olía al perfume familiar de Evelyn. Marjorie sirvió la cena, su lasaña favorita. ¿Qué tal el día, cariño? Lo de siempre, cariño. Nada especial. Sonrió mientras servía el vino en copas. En realidad, nada especial. Un día más, unos cuantos marcos más para su colección. Otro paso más hacia el momento en que les demostraría a ambos lo predecibles que eran. El teléfono de Teddy sonó. Un mensaje de Evelyn, por supuesto. Siempre le enviaba mensajes antes de acostarse los jueves. Marjorie añadió mentalmente ese detalle a su lista de sus pequeños rituales. Luego bajó a su cuarto oscuro para manifestar la nueva película. Mañana tenía que reunirse con el galerista. Se preguntó qué diría de una serie de fotografías titulada Anatomía de la previsibilidad. La librería de Silly estaba en un viejo edificio de ladrillo rojo. Un cartel descolorido sobre la entrada rezaba Librería Priscila. Pero todo el mundo llamaba a la tienda simplemente Silly's. Marjorie empujó la pesada puerta y la campana que había sobre ella tintineó melodiosamente. Dentro olía a libros viejos, café y canela.
Silly siempre horneaba bollos para los clientes habituales, en contra de todas las ideas modernas de cómo debía ser una librería. Priscilla Fowler, sin embargo, nunca seguía las reglas. Marjorie maldita Winthrop se oyó detrás de una pila de libros. ¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos? Silly tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 15 años. Pelo rojo despeinado, gafas de montura gruesa, vestido largo estampado de flores. Solo se le habían añadido las arrugas de las comisuras de los ojos. Hago café. Café de verdad, no ese descafeinado que toma tu marido. Marjorie sonrió. Silly siempre había odiado a Teddy. Demasiado perfecto para ser real, había dicho. Se instalaron en una pequeña habitación detrás de la tienda. Silly la llamaba la sala de lectura, aunque solo tenía 2 sillones desgastados y una mesa. En las paredes había cuadros, viejos trabajos de Marjorie. ¿Los has guardado? Marjorie se dirigió a los cuadros. Claro que las he guardado. Estoy esperando a que vuelva el fotógrafo para hacer nuevas. Silly sirvió café en tazas con los bordes desconchados. Sacó del horno sus famosos bollos. Dímelo a mí. Y Marjorie lo hizo. Sobre el beso fuera de la casa. Sobre las fotos. Sobre la exposición que estaba planeando. Silly escuchó sin interrumpir, un estado de ánimo poco común en ella. ¿Sabes lo que pienso?, dijo por fin cuando Marjorie hubo terminado. Estás haciendo lo correcto, pero no del todo. Se levantó, se acercó a un viejo armario y sacó un álbum de recortes. ¿Recuerdas este día? En la fotografía, Marjorie estaba delante de su primera exposición, joven, radiante, vistiendo vaqueros y una camiseta que decía «El arte salvará al mundo». Entonces eras real, y entonces... Silly sacudió la cabeza. Entonces llegó el señor perfecto y decidió convertirte en una muñeca para su colección. Se lo permití. Por supuesto, porque le quería, porque creía que él sabía más, porque era más fácil estar de acuerdo que luchar. Silly resopló. ¿Y ahora quieres enseñarle fotos de sus engaños? Cariño, eso es demasiado predecible. Marjorie frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vas a hacer exactamente lo que él espera que hagas. Montar un escándalo, avergonzarlo, divorciarte de él. Es cursi. Silly se inclinó más cerca. ¿Y si en vez de eso le enseñas a quién está perdiendo realmente? Sacó otra fotografía, una serie de retratos de personas sin hogar que Marjorie había hecho antes de la boda. Esta ganó un premio. Podría haber ganado una subvención. Podría haberte abierto a la gran fotografía, y elegiste ser la SRA, Winthrop. ¡Qué tonta! No, escúchame. Que tu marido te engañe con una jovencita es cursi, pero ¿sabes qué no es cursi? Una mujer que utiliza ese engaño como trampolín para recuperar su verdadero yo. Marjorie asintió lentamente. Continúa. Haz una exposición de ello, pero no solo sobre su aventura. Haz una serie sobre la transformación, sobre una mujer que sale del capullo que se ha permitido construir. Muestra tu antiguo trabajo. Haz nuevos sobre la vida real, gente real. Y sí, incluye su historia como parte de tu viaje. Deja que todos te vean convertir su vulgar romance en arte. Silly se levantó, se acercó a las estanterías y sacó algunas revistas. Mira, galerías de arte, exposiciones de fotografía, las he estado coleccionando todos estos años. Pensé que algún día recordarías quién eres. Marjorie hojeó las revistas. Exposiciones, entrevistas, nuevos nombres de la fotografía. Y una cosa más. Silly sacó una tarjeta de visita. ¿Recuerdas a Helen Brooks? Ahora tiene una galería de arte contemporáneo, la misma donde vas a hacer tu recaudación de fondos. Marjorie cogió la tarjeta. Helen. Claro que se acordaba. Habían aprendido fotografía juntas. Llámala. Cuéntale tu idea, pero que no sea una historia de venganza, sino de renacimiento. Silly se acercó a la ventana y miró a la calle. ¿Sabes qué es lo curioso? Cuando vuelves a ser tú misma,
la misma Marjorie que filmaba la vida en toda su belleza y fealdad, que no tenía miedo de ser colorida, que veía arte en cada momento. Ahí es cuando tu marido se dará cuenta de lo que ha perdido, y su pequeña aventura con una chica joven parecerá tan insignificante. Marjorie terminó su café. Miró sus viejas fotografías en la pared. Necesito tu ayuda, Silly. Por fin las palabras adecuadas. Silly dio una palmada. ¿Por dónde empezamos? Por el pelo. ¿Conoces a un buen peluquero? Silly sonrió. Cariño, conozco al mejor. ¿Y sabes qué? A la mierda con las tizas, vamos a hacer algo realmente interesante. Cuando Marjorie salió de la tienda, tenía un plan. Y no solo un plan de venganza, un plan para volver a ser ella misma. La mujer que una vez había soñado con cambiar el mundo con sus fotografías. El timbre volvió a sonar cuando salió. En su bolso llevaba la tarjeta de visita de Helen y una lista de contactos, viejos amigos del mundo de la fotografía que Silly había tenido presentes todos estos años. «¿Sabes, Teddy?», pensó Marjorie mientras subía al coche. «Tenías tanto miedo de que te avergonzara con mis aficiones raras. Y ahora tu perfecta esposa va a hacer una obra de arte de tu infidelidad. Curioso, ¿verdad?». Comenzó con pequeñas cosas. El lunes, Marjorie no planchó la camisa de Teddy, por primera vez en 15 años. Solo la dejó colgada en el lavadero. Bajó a desayunar con el aspecto un poco arrugado, frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo lanzó una mirada perpleja. Su perfecta esposa nunca olvidaba esas cosas. El miércoles, ella no había hecho su avena de arándanos favorita. En su lugar, aparecieron en la mesa tostadas de aguacate y huevos escalfados. Teddy se quedó mirando el plato como si fuera un objeto alienígena. «¿Qué es eso, cariño?». «Pensé en probar algo nuevo». Se encogió de hombros tomando un sorbo de café. Café de verdad, no el descafeinado que él le había impuesto. «Pero siempre como avena». «¿Siempre?», enarcó una ceja. «No me había dado cuenta». Empezó a llevar zapatos de tacón, no demasiado altos para empezar. Las viejas bailarinas se fueron a la basura. El jueves se pintó los labios de rojo, muy claro, apenas perceptible. Teddy parpadeó al verlo, pero volvió a guardar silencio. El viernes canceló una cita con su peluquera, la S.R.A. Henderson, a la que Teddy había elegido hacía años. En su lugar, había ido a una peluquería que Silly le había recomendado. «Mechas cobrizas», le dijo al hombre, «y más cortas». En casa, Teddy se quedó helado en la puerta cuando vio su nuevo corte de pelo. «¿Qué te has hecho en el pelo? ¿No te gusta?», sonrió ella, pasándose la mano por el nuevo corte. «Es inusual». «Gracias, cielo». El sábado sacó su cámara y se fue a la ciudad. Se dedicó a hacer fotos. La gente, las calles, la vida. Por la noche, reveló la película en su cuarto oscuro. Colgó las fotos para que se secaran. Teddy miró al sótano por primera vez en años. «¿Qué haces aquí abajo?», recordando un viejo pasatiempo. «¿A ese?», arrugó la nariz como si la palabra afición le dejara mal sabor. «Ese mismo. Se había puesto unos vaqueros el domingo. No unos lujosos vaqueros nuevos de una boutique cara, sino unos vaqueros de verdad, gastados, sus favoritos». Teddy casi se atraganta con su té verde. «¿Vamos a algún sitio casual?». «No, solo me apetecía». «¿Pero no te has puesto uno de estos en 15 años?» sonrió. «Sí, mucho tiempo. El lunes no se levantó a las 6 de la mañana para prepararle el desayuno. Se levantó a las 8, se preparó café, tostadas y mermelada. Teddy llamó desde el trabajo. «Cariño, ¿estás enfermo?». «No, me quedé dormida». «Pero nunca duermes tanto». «Entonces es hora de empezar». El martes, ella no le preguntó si iba a llegar tarde al trabajo. Ella no hizo la cena. Pidió una pizza y abrió una botella de vino tinto, que él pensó que era demasiado simple para su casa. El miércoles se apuntó a un curso de fotografía moderna. «¿Por qué?», le preguntó Teddy durante la cena.
Tienes trabajo en la universidad. Porque quiero. Se encogió de hombros, poniéndose los espaguetis. Por cierto, estaré ocupada los jueves por la noche. ¿Los jueves por la noche? Se puso pálido. Pero siempre estamos... ¿Siempre qué, cariño? Nada. Escondió la cabeza en el plato. El jueves sí fue al curso. E hizo una serie de retratos de sus compañeros. Jóvenes, viejos, diferentes. La vida bullía en cada cuadro. El viernes se compró un vestido nuevo, no estricto y elegante, como le gustaba a Teddy, sino brillante, con los hombros abiertos. Se lo puso esta noche. ¿Vas a salir?, preguntó, ajustándose nerviosamente la corbata. Sí, he quedado con unos amigos. ¿Qué amigos? Los de siempre, del mundo de las fotos. El sábado había vuelto a colgar los cuadros en el salón. Quitó los paisajes pastel que había elegido, colgó sus viejas fotos, en blanco y negro, nítidas, vívidas. Marjorie se detuvo en medio de la habitación. ¿Qué ocurre? ¿De qué estás hablando, cariño? Estás cambiando. ¿Lo estoy? Ella lo miró ligeramente sorprendida. O tal vez estoy dejando de fingir. El domingo no fue al almuerzo benéfico con él. En su lugar fue a filmar un barrio marginal urbano, un nuevo proyecto para el curso. Volvió por la tarde, oliendo a vida y felicidad. «Te has perdido un acontecimiento importante», le reprochó. «¿Sí?» Ella estaba mirando las fotos. «Espero que no te aburrieras sola». 15 días después, preguntó. «¿Es una especie de fase? ¿Una crisis de los 40? No, Teddy», sonrió ella mientras hacía la maleta para otra sesión de fotos. «Se llama ser uno mismo». Y luego se apuntó a una exposición en la Helen Brooks Gallery, la misma en la que se iba a celebrar su acto benéfico. «Metamorfosis», le dijo a Helen. «Una serie sobre la transformación, sobre una mujer volviendo a sí misma». «¿Y las fotos finales?» «Ya están casi listas», sonrió Marjorie. Solo quedaba esperar el momento oportuno. En casa reveló otra película. Ahí estaba Evelyn, entrando en el Hotel Regency, y Teddy con un ramo de rosas rojas, tan predecible, tan banal, pero encajaban perfectamente en su historia de transformación. Pronto, pensó, colgando las fotos. Muy pronto. Rufus Caldwell había vivido en el barrio durante años, pero Marjorie nunca había tenido mucho contacto con él. Teddy pensaba que el anciano era extraño. Su jardín no encajaba con el césped pulcro y recortado de su vecindario. El derroche de colores, las flores que crecían al azar, los viejos árboles con ramas extrañamente curvadas, todo eso irritaba a los que gustaban del orden perfecto. Marjorie lo vio mientras fotografiaba el amanecer. Rufus estaba retozando en su jardín, a pesar de lo temprano que era. «Una iluminación preciosa», dijo, agachando la cabeza desde un lecho de flores exóticas. «Especial para retratos». Ella se giró sorprendida. «¿Sabes fotografía?» «Sé muchas cosas». Se enderezó, limpiándose las manos en su delantal desgastado. «Como la forma en que las personas ocultan su verdadero yo, como las rosas bajo una capa de poda decorativa». Señaló sus rosales, salvajes, rebeldes, nada que ver con los pulcros rosales de sus vecinos. «¿Le apetece un café? Tengo un excelente arábica colombiano, y parece que tenéis que hablar». Su cocina era tan caótica como su jardín. Libros por todas partes, psicología, filosofía, arte. En las paredes, fotografías en blanco y negro de personas con ojos sorprendentemente vivos. ¿Su trabajo?, preguntó Marjorie, mirando las fotos. «Un amigo mío. Era fotógrafo de guerra. No hacía fotos de batallas, sino de personas. La forma en que la guerra les cambia, y cómo encuentran el camino de vuelta a sí mismos». Rufus sirvió café en enormes tazas de cerámica. Era psicólogo, especializado en estrés postraumático.
Luego me di cuenta de que a la gente le resulta más útil juguetear con la tierra y hablar de flores que tumbarse en el sofá. Hizo una pausa, mirando a Marjorie. ¿Sabes qué tienen en común un jardín y el alma humana? A veces hay que dejar morir algo para que crezca algo nuevo. No estoy seguro de entenderlo. Sí que lo entiendes, sonrió. Si no, no habrías empezado a cambiar. Te he observado todos estos años. ¿Cómo pasaste de ser una mujer vibrante y colorida a una estatua perfecta? Y ahora vuelves a cobrar vida. Marjorie tomó un sorbo de café. Lo dices con tanta seguridad, porque lo he visto cientos de veces. Gente que se pierde en las relaciones, en el trabajo, en las expectativas sociales. Y entonces ocurre algo, un clic, un momento de verdad, y comienza la transformación. Se levantó, se acercó a la ventana. ¿Ves esos lirios? Estaban creciendo en una cama perfectamente nivelada. Se estaban sofocando. Los trasplanté aquí, les di libertad. Ahora están floreciendo como locos. Estoy planeando una exposición fotográfica, dijo Marjorie sorprendida, sobre la transformación, sobre volver a ser ella misma, y sobre la traición. La miró astutamente. ¿Lo sabe? Camino mucho por las tardes, y tengo buena vista, a pesar de mi edad. Tu marido no es especialmente cuidadoso. Rufus se acercó a la estantería y sacó un álbum. Mira esto. Es un proyecto de un fotógrafo amigo mío. Trata de mujeres supervivientes de la violencia, pero no sobre el maltrato en sí, sino sobre cómo volvieron a la vida. Marjorie hojeó las páginas. Retratos impresionantes, desde la desesperación más absoluta hasta el triunfo de la vida. La venganza no es más que otro grillete, dijo Rufus en voz baja. La verdadera libertad llega cuando superas el deseo de venganza. Pero quiero que comprenda. Que comprenda que lo que ha perdido se dará cuenta. Ya lo ha hecho. Puedo ver cómo te mira ahora, con preocupación, con incomprensión. Tal vez, por primera vez en su vida, con interés. Ha vuelto a la ventana. ¿Sabes lo que hago con mis rosas? No las podo perfectamente rectas como a las demás. Las dejo crecer libremente, pero las guío, las animo, y florecen como la naturaleza quiere. No como quiere el jardinero, sino como quieren ellas. Marjorie se levantó y se acercó a él. Enséñame. Jardinería. Él se rió. Te das cuenta de que no hablo solo de flores, ¿verdad? Por eso te lo pregunto. Desde aquel día, pasaba las mañanas en el jardín de Rufus. Aprendió a distinguir las malas hierbas de las flores, a saber cuándo una planta necesitaba apoyo y cuándo necesitaba libertad. Y habló. De sí misma, de Teddy, de sus años en la jaula dorada. Todas las plantas saben cómo crecer, dijo Rufus. A veces nos esforzamos demasiado por darles la forma correcta. Hizo fotos de su jardín, salvaje, hermoso, vivo. Estas fotos también se incluirían en la exposición como símbolo de libertad y belleza natural. Una mañana llegó al jardín llorando. Teddy había hecho una escena el día anterior a causa de su nueva pasión por la fotografía. ¿Sabes qué es lo más importante de la jardinería?, le preguntó Rufus, entregándole una paleta. La paciencia y fe en que cada planta encontrará su camino hacia el sol. Cavó, plantó nuevas flores, aprendió a perder el control. Y con cada día que pasaba, se dio cuenta de que no se trataba de venganza. Se trataba de volver a ser ella misma, y las fotos de su marido engañándola. Bueno, se habían convertido en parte de la historia. Una historia sobre cómo la traición puede ser un catalizador para el crecimiento, cómo las flores más hermosas crecen de la tierra. Todo es cuestión de perspectiva, dijo una vez Rufus viéndola fotografiar sus rosas. Puedes ver una mala hierba o una belleza salvaje, puedes ver traición o puedes ver una oportunidad de libertad. Marjorie bajó la cámara. Gracias por ayudarme a ver la diferencia. El estudio fotográfico de Gerald Harrison estaba situado en un viejo edificio industrial a las afueras de la ciudad.
Enormes ventanales, paredes de ladrillo, vigas metálicas bajo el techo. Aquí todo respiraba libertad creativa. Marjorie estaba de pie en medio de la espaciosa sala, agarrada a su vieja cámara, sintiéndose a la vez fuera de lugar y completamente en casa. Gerald, un hombre alto, negro, con rastas grises y ojos amables, miraba su último trabajo. Las fotos estaban repartidas en una enorme mesa. El jardín de Rufus al amanecer, retratos de transeúntes al azar, paisajes urbanos y, por supuesto, aquella serie con Teddy y Evelyn, aún inacabada. «Definitivamente hay algo en ti», dijo por fin, ajustándose sus finas gafas de montura metálica. «La técnica es un poco anticuada, pero la mirada es muy interesante. Sobre todo esa serie con los amantes. Consigues mostrar la infidelidad banal como parte de una historia más profunda. No es solo una denuncia, es una exploración de la naturaleza humana». Marjorie exhaló lentamente, ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Gerald era una leyenda en el mundo de la fotografía artística, y su aprobación significaba más que todos los cumplidos que Teddy había recibido en los últimos 15 años. «Puedo ofrecerte una plaza en mi grupo de maestros», continuó Gerald, reuniendo las fotos en una pila ordenada. «Nos reunimos 3 veces por semana. Discutimos proyectos, compartimos experiencias, aprendemos nuevas técnicas. La mayoría de los participantes son fotógrafos profesionales, pero también hay principiantes. Lo principal es la pasión por el arte y las ganas de trabajar». Se acercó a la pared donde colgaban las obras de sus alumnos. Impresionantes retratos, paisajes urbanos, series conceptuales. Marjorie presentó sus fotografías entre estas obras y algo revoloteó en su interior, el modo en que una mariposa prueba sus alas cuando acaba de salir del capullo. «Martes, jueves y sábado, de 7 a 10 en punto», dijo Gerald, volviendo a su escritorio. «Creo que te gustará especialmente el jueves. A menudo salimos a rodar. El jueves, el día que Teddy sale con Evelyn». Marjorie sintió que sus labios esbozaban una sonrisa. «Estoy de acuerdo». Las semanas siguientes pasaron volando como un día. El grupo de maestros era exactamente lo que ella necesitaba. Había gente de todas las edades y procedencias, unidos por una pasión, el deseo de contar historias a través de las fotografías. Estaba Sara, una joven madre de 3 hijos que hace retratos familiares impresionantes llenos de emoción. Allí estaba Marcus, un fotógrafo ex militar que ahora crea series sobre la vida de los sin techo, y Gina, propietaria de una tienda de moda que experimenta con la fotografía de moda. Gerald les enseñó algo más que aspectos técnicos. Les enseñó a ver historias en cada toma, a encontrar la belleza en la imperfección, a convertir lo ordinario en arte. Bajo su dirección, Marjorie empezó a experimentar con nuevos estilos y técnicas. Aprendió a trabajar con una cámara digital, aunque seguía prefiriendo la película. Aprendió los fundamentos de la iluminación de estudio, probó la macrofotografía y se adentró en el mundo del postprocesado artístico. Su antiguo estilo se enriqueció con nuevos elementos, pero sin perder su esencia, la capacidad de ver el alma del momento. Paralelamente a su formación, ella misma estaba cambiando. Después de las clases se reunían a menudo en un pequeño bar cercano al estudio. Hablaban de arte, de la vida, de sus proyectos. Marjorie absorbió esta atmósfera de libre creatividad y cada día el capullo de su antigua vida se resquebrajaba más y más. Sara le enseñó a llevar un maquillaje nuevo, más atrevido pero elegante. Gina le ayudó a renovar su vestuario, que ahora incluía los colores vivos y las texturas inusuales que tanto le gustaba fotografiar en sus clases de fotografía de moda. Marcus, tras oír hablar de su proyecto con Teddy y Evelyn, sugirió un giro interesante: fotografiar no solo las reuniones en sí, sino también los espacios vacíos posteriores, cafés vacíos, bancos de parque vacíos, sábanas arrugadas en una habitación de hotel. A veces,
La ausencia dice más que la presencia, afirma. Su compañía se reunía a menudo en la librería de segunda mano de Silly, que pronto se convirtió en una de las favoritas del grupo, invitando a todos a sus característicos bollos y contando historias sobre la joven Marjorie. Ahora reconozco a esa chica, la que iba a poner el mundo patas arriba con sus dibujos, dijo mientras observaba la transformación de su amiga. También Rufus había pasado a formar parte de este nuevo mundo. Su jardín se había convertido en uno de los temas favoritos de las sesiones prácticas del grupo. Gerald estaba encantado con el caos controlado de su estilo de jardinería e incluso le encargó una serie de fotografías para una revista de paisajismo. Y en casa, Teddy observaba su transformación con creciente preocupación. Vio el cambio en su forma de andar. Ya no caminaba con pasos cortos, sino que se movía con soltura y confianza. Se fijó en su nueva ropa, brillante, elegante, nada que ver con su vestuario habitual. La oyó hablar por teléfono con nuevos amigos, animada, riendo, utilizando términos que él no entendía. Una noche la encontró en su estudio fotográfico, procesando imágenes para una exposición. En las paredes colgaban pruebas, una serie de retratos asombrosos. Teddy se quedó helado cuando se vio a sí mismo y a Evelyn entre ellos, pero no en una situación comprometida, sino como parte de una historia más amplia. La historia no trataba de ellos, sino de la propia transformación de Marjorie. «¿Qué es esto?», preguntó él señalando las fotografías. «Arte, cariño», respondió ella sin apartar los ojos de su trabajo. «¿Recuerdas cuando dijiste que mis aficiones eran demasiado extrañas para la mujer de un abogado? Resulta que eran demasiado interesantes para la vida que me habías impuesto». Teddy abrió la boca para objetar, pero no encontró las palabras. Marjorie siguió trabajando en sus cuadros, tarareando una melodía desconocida. En aquel momento se parecía más que nunca a la chica de la que una vez se había enamorado, y sin embargo era completamente diferente, desconocida, fuera de su control. La exposición iba a inaugurarse dentro de un mes, y mirando a su transformada esposa, Teddy pensó por primera vez que tal vez su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse. Y lo más sorprendente era que no era la revelación de su aventura con Evelyn lo que le molestaba, sino el hecho de que parecía haber perdido el control de la mujer que creía toda suya. Y Marjorie seguía filmando, y con cada nueva toma seguía volviendo a la verdadera ella. Teddy Winthrop siempre se había enorgullecido de su capacidad para controlar una situación. Durante 15 años había construido su vida como una composición impecable, una carrera exitosa, un hogar perfecto, una esposa ejemplar. Incluso su aventura con Evelyn encajaba en esta imagen. Una joven amante era para él algo así como unos gemelos caros o la pertenencia a un club de élite, un atributo más de un hombre de mediana edad con éxito. Pero ahora esa realidad cuidadosamente construida empezaba a desmoronarse, y él no entendía por qué. Empezó con pequeñas cosas. Marjorie había dejado de plancharle las camisas de una forma determinada, como él le había enseñado. El desayuno ya no aparecía en la mesa a las 7:30 en punto. Ella dejó de preguntarle a qué hora volvería del trabajo. Al principio, él atribuyó el cambio a sus manías. En 15 años de matrimonio, ella había tenido breves períodos de rebeldía, pero habían pasado rápidamente. Ahora, sin embargo, las cosas eran diferentes. Marjorie no se estaba rebelando, simplemente se estaba volviendo diferente, como una mariposa que sale de su capullo. Aquella noche regresó a casa antes de lo habitual porque su reunión con Evelyn se había visto interrumpida por un proyecto de trabajo de ella. Le recibieron olores desconocidos de pintura y revelador. Se oía música en el sótano, algo de jazz, nada que ver con las composiciones clásicas que había elegido para su colección casera. Teddy bajó las escaleras. Marjorie estaba trabajando en su cuarto oscuro.
A la luz roja de las lámparas especiales, su rostro parecía desconocido, casi extraterrestre. Ni siquiera se volvió cuando él entró. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy desarrollando una nueva serie», dijo, sin apartar los ojos de su trabajo. «Por cierto, me he dado cuenta de que hoy no has ido al hotel. ¿Le ha pasado algo a la señorita Holbrook?» Teddy se quedó helado. Tenía la garganta seca. «¿Qué quieres decir?» Marjorie se volvió hacia él, y en la tenue luz roja su sonrisa parecía casi depredadora. «No mucho, querido, solo una observación. Últimamente observo mucho, un hábito profesional para un fotógrafo». Ella volvió a sus fotos, y él se quedó allí, sin saber qué decir. Por primera vez en años, Teddy Winthrop se quedó sin palabras. Las cosas estaban cambiando en casa. Atrás habían quedado los paisajes sin rostro que antes había elegido para el salón. Ahora colgaban de las paredes fotografías en blanco y negro. Aparecieron cojines de colores brillantes en el sofá, libros de arte llenaban las estanterías y extrañas plantas se esparcían por los alféizares de las ventanas. Marjorie ya no cocinaba sus platos favoritos, ahora experimentaba con recetas de otros países. Una vez la sorprendió comiendo fideos tailandeses picantes recién sacados de la caja, sentada en la mesa de la cocina, colgando los pies como una niña. Sus nuevos amigos eran un grupo extraño, fotógrafos, artistas, algunos tipos creativos. Podían aparecer en mitad de la noche con una botella de vino y hablar de arte. Marjorie se reía con ellos, a carcajadas, de verdad, no como en las fiestas de recaudación de fondos de su empresa. Incluso el viejo vecino, al que Teddy siempre había considerado un poco loco, ahora pasaba horas con ella en su caótico jardín. Hablaban de flores, de la vida, de algún asunto filosófico. Marjorie volvía de allí con las manos sucias y los ojos brillantes. Pero lo peor de todo era que ella parecía saber de su aventura con Evelyn, sin hacer una escena, sin amenazar con el divorcio, solo observando, como ella decía. Y esa observación silenciosa lo incomodaba. Evelyn también había notado el cambio. «Tu mujer ha cambiado», dijo un día después de conocerse. «La vi en la ciudad. Está increíble. Y esos mechones cobrizos en su pelo». Teddy no sabía qué responder. Su mundo calibrado se estaba resquebrajando por las costuras. Marjorie ya no era la criatura cómoda y predecible que él había creado durante los años de matrimonio. Se estaba convirtiendo en otra persona, vibrante, libre, incontrolable. Una mañana encontró en la mesa de la cocina una fotografía de ella y Evelyn en la fuente del parque. La fotografía había sido tomada con una habilidad asombrosa. El juego de luces y sombras había convertido una escena banal en una obra de arte. Debajo de la fotografía había una nota escrita a mano por Marjorie. «Para mi nueva exposición, gracias por la inspiración». Aquel día fue la primera vez que Teddy canceló su cita con Evelyn, no por motivos de trabajo u otros compromisos, sino porque estaba asustado. No entendía lo que estaba pasando, no podía calcular su próximo movimiento. Su mujer se había convertido en una extraña, y esta extraña parecía tener todas las cartas. Por la noche intentó hablar con ella y empezó por reprocharle su nuevo estilo de vida, pero Marjorie solo se rió. «¿Sabes lo gracioso, Teddy? Tenías tanto miedo de que te avergonzara con mis aficiones. Tío. Y ahora esas aficiones me están ayudando a crear algo mucho más interesante que un escándalo de infidelidad». Ella se marchó a su cuarto oscuro, dejándolo totalmente confundido. Y en la pared del salón colgaba una nueva fotografía, Marjorie, en el jardín de Rufus, entre sus rosas silvestres. Miraba directamente a la cámara con una confianza que Teddy nunca había visto en ella. Y por primera vez en 15 años de matrimonio, Teddy Winthrop se sintió completamente indefenso. Ya no tenía el control de la situación. Y lo peor de todo, parecía que su mujer estaba empezando a jugar. El Bluebird Coffee House siempre estaba un poco lleno por las tardes.
A Marjorie le encantaba el lugar por sus enormes ventanales y sus ladrillos a la antigua, un telón de fondo perfecto para una sesión de retratos. Estaba sentada en su mesa favorita, junto a la ventana, revisando las últimas fotos, cuando sonó el timbre de la puerta y entró Evelyn Holbrook. Sus miradas se cruzaron por un instante. Evelyn se puso rígida, claramente a punto de dar media vuelta e irse, pero Marjorie sonrió y le hizo un gesto para que se sentara. La joven se acercó lentamente a la mesa con los tacones pisando inseguros el suelo de madera. S.R.A. Winthrop, empezó, pero Marjorie la interrumpió. Solo Marjorie. Siéntate, Evelyn. Estaba a punto de pedir más café. Evelyn se hundió en una silla, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso de diseño, un regalo de Teddy, un gusto que Marjorie reconoció. La chica llevaba el mismo vestido claro con el que Marjorie las había visto besarse por primera vez fuera de la casa. Lo sé, dijo Evelyn con voz temblorosa. Sé que lo sabes. Claro que lo sabes. Marjorie hizo una señal a la camarera. 2 capuchinos, por favor. Y esos pastelitos franceses con frambuesas. Evelyn parecía completamente confundida. Estaba claro que estaba preparada para un escándalo, para lágrimas, para amenazas, pero no para esta tranquila conversación tomando un café. Es un vestido precioso, dijo Marjorie, sacando la cámara. Muy fotogénico. ¿Me dejas hacer unas fotos? ¿Qué? Evelyn parpadeó. ¿Quieres hacerme una foto? Por supuesto, eres una gran modelo. Me di cuenta cuando os hice una foto a Teddy y a ti en la fuente. Por cierto, esa foto salió especialmente bien. El juego de luces, la composición, será una de las piezas centrales de mi exposición. La camarera trajo café y pasteles. Evelyn se sentó sin tocar el manjar, mirando a Marjorie como si hablara un idioma desconocido. ¿La exposición? Sobre la transformación. Marjorie tomó unas cuantas fotos de una confusa Evelyn. Trata de una mujer que se redescubre a sí misma. Tu aventura con Teddy fue un catalizador, digamos. Es gracioso, ¿no? Siempre temió que mi fotografía lo avergonzara y que, con el tiempo, sus propias acciones pasaran a formar parte de la exposición de arte. Evelyn se puso pálida. ¿Quieres destruirnos? Marjorie se rió, sinceramente, sin ira. Querida, si quisiera destruirte, simplemente enviaría las fotos a los socios de la empresa. Pero eso sería tan trivial. No, quiero crear algo más. Una historia de despertar, de libertad, de volver a mí mismo. Tu novela es solo una parte de esa historia. Una parte hermosa, pero no la principal. Le tendió a Evelyn una de las fotografías. Una joven dando de comer a gatos callejeros en la puerta del restaurante. Te he estado observando. Eres mucho más interesante que el papel de amante de un abogado de éxito. Te encanta el arte, te preocupas por los animales abandonados, lees literatura seria. ¿Por qué dejaste que Teddy te pusiera en ese estado de ánimo? Evelyn cogió la fotografía con manos temblorosas. Yo no lo sé. Parecía tan significativo. Oh, sí, asintió Marjorie. Sabe cómo parecer importante. Puede hacer que una mujer se sienta especial, pero solo si encaja en su idea del ideal. Ya he pasado por eso. 15 años siendo su esposa perfecta. ¿Sabes qué es lo gracioso? Ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba cambiando. Estaba demasiado seguro de su control. Evelyn recogió por fin su taza de café. ¿Por qué me cuentas todo esto? Porque te mereces algo mejor que ser el accesorio de alguien. Te vi en la librería. Te pasaste una hora en el departamento de arte mirando álbumes de fotografía. ¿Soñabas con ser fotógrafa? Evelyn asintió, con los ojos llenos de lágrimas. En la universidad. Pero mi padre dijo que derecho era más fiable. Mi exposición se inaugura dentro de 3 semanas. Marjorie sacó una invitación. Deberías venir, no por el escándalo, sino por el arte, y tal vez, sonrió, quizás sea el comienzo de tu propia transformación. Se levantó, dejando el dinero para el café sobre la mesa. Y otra cosa, Evelyn,
A Teddy le gusta el control, pero le dan miedo las mujeres fuertes. Por eso me eligió a mí, la tranquila profesora de literatura. Por eso te eligió a ti, la joven interna. Pero ambos somos más complicados de lo que él pensaba, ¿no? Marjorie cogió su cámara y se dirigió a la salida. En la puerta se dio la vuelta. Por cierto, si alguna vez quieres aprender fotografía, tengo profesores estupendos. Llámame. Salió y dejó a Evelyn sentada mientras se enfriaba el café. Hizo unas cuantas fotos más a través de la ventana. Una mujer joven sumida en sus pensamientos, con la luz del sol jugueteando en su pelo. Una toma perfecta para una serie sobre el despertar. Después de todo, pensó Marjorie mientras se dirigía a su coche, la venganza no siempre consiste en destruir. A veces se trata de crear algo nuevo, hermoso, real. Y tal vez ella no sería la única en salir cambiada de esta historia. La galería de arte contemporáneo estaba llena de luces. Helen Brooks se había superado a sí misma en la organización de la velada. Las paredes encaladas estaban decoradas con fotografías en blanco y negro en sencillos marcos negros. Los camareros servían champán y por los altavoces sonaba una suave música de jazz. Marjorie estaba en la entrada, saludando a los invitados. Su vestido de seda negra resaltaba su nueva postura, segura de sí misma, y los mechones cobrizos de su pelo brillaban bajo los focos. Junto a ella, Celie, con su característico estilo bohemio, y Rufus, desenfadado y elegante con un traje oscuro. La exposición se llamaba Metamorfosis y ocupaba 3 salas. La primera, Capullo, contaba la historia de una mujer en una jaula de oro. Fotografías de casas perfectas, trajes impecables, sonrisas calibradas. En la imagen central, Marjorie, de traje riguroso, sirve té de una tetera de porcelana. Cada gesto está perfeccionado, cada detalle es impecable, pero hay un vacío en sus ojos. La segunda sala, el despertar, comienza con un plano de ese mismo beso en el exterior de la casa. Teddy y Evelyn contra el sol poniente. Siluetas, sombras, el juego de la luz. La foto era tan artística que muchos invitados la confundieron con un montaje. A continuación vino una serie de instantáneas de sus encuentros, pero no reveladoras, sino convertidas en arte. Las citas en un restaurante se muestran a través de los reflejos en los cristales de las ventanas. Los encuentros en el hotel, a través de los detalles. El reloj de él en la mesilla de noche, los zapatos de ella en la puerta, las sábanas arrugadas. Todo junto formaba una historia no tanto sobre la traición como sobre el despertar del fotógrafo. La tercera habitación, vuelo, estaba dedicada a la transformación. El jardín de Rufus a distintas horas del día. Retratos de miembros del equipo fotográfico de Gerald. Paisajes urbanos llenos de vida y movimiento, y autorretratos. Marjorie en proceso de cambio, de ama de casa rígida a mujer segura de sí misma. Teddy se presentó a las 8 en punto, preciso como siempre. Se quedó helado en la entrada cuando vio la primera serie de fotografías. Su vida perfecta, mostrada a través del objetivo de la cámara, parecía extrañamente artificial. Un trabajo estupendo, se le acercó Gerald Harrison con una copa de champán. Su mujer tiene un verdadero talento. Sabe mostrar la belleza incluso en las banalidades de la vida cotidiana. Teddy siguió adelante, y cada paso le daba más y más dificultades. Aquí está él mismo, en docenas de fotogramas, pero en absoluto como solía verse a sí mismo. No es un abogado de éxito, sino un hombre desesperado por controlar todo a su alrededor. Aquí está Evelyn, hermosa y triste al mismo tiempo, alimentando gatos callejeros detrás del restaurante. En la tercera habitación se detuvo ante una gran fotografía. Marjorie en el jardín de Rufus, entre las rosas silvestres. Ríe con la cabeza echada hacia atrás, el sol enredándose en su pelo. Viva, real, libre. Evelyn llegó más tarde, con un sencillo vestido negro, sin joyas, nada que ver con la chica a la que Teddy había colmado de regalos.
Caminó lentamente de cuadro en cuadro, deteniéndose de vez en cuando para tomar notas en un pequeño cuaderno. ¿Te gusta? Marjorie se acercó a ella con una copa de champán. Es increíble. Evelyn recorrió la sala con la mirada. Sobre todo la serie con los reflejos. Me he apuntado a un curso de fotografía. Marjorie sonrió. Me alegra oírlo. Gerald es un gran profesor. La velada continuó. Los críticos alabaron su inusual ojo y su destreza técnica. Los coleccionistas preguntaron por los precios de las obras. El periódico local informó del regreso de un fotógrafo de talento. Y Teddy, de pie en un rincón con un vaso de whisky en la mano, observaba a su esposa, una mujer a la que consideraba completamente suya, moverse con confianza entre los invitados, aceptando cumplidos y hablando de arte. No se limitaba a alardear de su infidelidad, sino que la convertía en arte, la hacía parte de la historia de su liberación. Hacia el final de la velada, Marjorie subió a un pequeño podio. Gracias a todos por venir esta noche. Esta exposición no es solo una historia sobre mí, es sobre todos los que alguna vez se han sentido encerrados en un capullo de expectativas ajenas. Es sobre todos los que han tenido el valor de cambiar. Levantó su copa, por la metamorfosis, por el valor de ser uno mismo, y por el arte que nos ayuda a ver la belleza incluso en los momentos más oscuros de la vida. Teddy la miró, y por primera vez en 15 años, la vio de verdad, no su propia creación, no su cómoda esposa, sino una mujer fuerte y con talento. Una mujer que él había intentado controlar y que se había liberado, convirtiendo su traición en un peldaño hacia su propio crecimiento. ¿Y Marjorie? Marjorie se limitó a sonreír mientras aceptaba felicitaciones y cumplidos. Sabía que esto era solo el principio. Helen ya hablaba de una exposición individual en Nueva York. Gerald le había ofrecido un puesto de profesora en su estudio. La vida se desplegaba ante ella como una de las flores del jardín de Rufus, sin prisa pero sin pausa, y era hermosa. Después de la exposición, su casa se llenó de un extraño y sonoro silencio. Teddy ya no se quedaba hasta tarde en el trabajo. Ahora llegaba pronto a casa, como si intentara recuperar un territorio que se le había escapado de las manos. Marjorie notó que la observaba, confuso, receloso, como si la viera por primera vez. Aquella tarde llegó con un ramo de rosas rojas como las que le había regalado a Evelyn. Marjorie apenas pudo contener una risita. Incluso en su intento de reconquistar a su mujer, seguía siendo previsible. Ella estaba trabajando en su cuarto oscuro, revelando fotos para la exposición de Nueva York, cuando él bajó al sótano. Olía a colonia cara y llevaba el pelo peinado como a ella le gustaba. «Tenemos que hablar». Su voz sonaba suave, casi congraciadora. El mismo tono que había utilizado una vez para persuadirla de que dejara la fotografía, de que siguiera obedientemente sus reglas. Marjorie colgó la última foto para secarla. ¿Sobre qué, cariño? Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Se acercó un paso más. Me doy cuenta de que he cometido un error, pero podemos arreglarlo. Ella se volvió hacia él, apoyándose en el escritorio. ¿Arreglarlo? ¿Y cómo te lo imaginas? Empezaremos de nuevo. Teddy se acercó un paso más. Cortaré todos los lazos con... vaciló. Podrás continuar con tu fotografía. Dentro de lo razonable, por supuesto. Encontraremos un compromiso. Marjorie rió, ligera, libremente. ¿Compromiso? ¿Aún crees que puedes poner límites? ¿Que puedes controlar mi vida? Te quiero. Alargó la mano y le tocó la mejilla, el gesto familiar con el que tantas veces la había tranquilizado, sometido a su voluntad. Eres mi mujer. No, Teddy. Le apartó la mano con suavidad. No soy tuya. Ya no soy tu creación, tu muñeca perfecta. Soy yo. Se inclinó hacia ella, un movimiento perfeccionado a lo largo de los años, confiado, posesivo. Sus labios casi rozaron los de ella, pero Marjorie se apartó. ¿Sabes qué es lo más interesante?, dijo en voz baja.
Aquel beso que fotografié fuera de casa, en realidad fue el último que te di, solo que no te lo conté enseguida. Teddy se puso rígido. ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas cómo me enseñaste a ser la esposa perfecta? Marjorie, las mujeres decentes no usan colores tan brillantes. Marjorie, tu fotografía es solo un hobby. Marjorie, tienes que cortarte el pelo más corto, así es más respetable. Sacudió la cabeza. Me amoldabas a lo que te parecía bien. Y yo te dejé. Pero ¿sabes qué? Ese beso con Evelyn me despertó, como si rompiera algún tipo de hechizo. Se dirigió a la pared donde se estaban secando los cuadros. Mira esto, ahí estás entrando en el hotel, ahí estás dándole flores, aquí estás besándola en la fuente. Podría haber montado un escándalo, podría haberte chantajeado, podría haber arruinado tu reputación, pero en vez de eso, convertí tu engaño en una forma de arte. ¿Y sabes qué? Me hizo libre. Teddy miró las fotos, en blanco y negro, perfectamente compuestas, convirtiendo un adulterio banal en una historia de liberación. Lo planeaste todo, dijo lentamente. La exposición, las fotografías... No, sacudió la cabeza. Simplemente dejé de seguir tus reglas, dejé de ser la Marjorie que creaste, y empecé a ser yo misma. Volvió a tenderle la mano, un último intento de recuperar el control. Pero Marjorie dio un paso atrás. No, Teddy, no más besos, no más control, no más compromiso. ¿Qué es lo que quieres? Le tembló la voz. Divorcio, dijo la palabra con ligereza, como si soltara un pájaro, y la libertad de ser yo misma, sin sus reglas, sin sus restricciones, sin su dentro de lo razonable. Él se quedó de pie en medio de su cuarto oscuro, confuso, fuera de control, y ella recogió tranquilamente sus fotos. ¿Sabes qué es lo gracioso?, dijo Marjorie, dirigiéndose a la puerta. Tenías tanto miedo de que te avergonzara. Te hice famosa. Ahora eres parte de la historia de la transformación. Una obra de arte. Subió las escaleras y lo dejó solo entre las fotografías que captaban su derrota. Había rosas en el salón, rojas y banales, como su idea del romanticismo. Marjorie abrió la ventana, dejando entrar la brisa primaveral. Del jardín de Rufus llegaba el aroma de las rosas silvestres, libres, indómitas, reales. Empaquetar solo había llevado un día, un tiempo sorprendentemente corto para 15 años juntos. Marjorie solo había metido en cajas las cosas que realmente importaban: cámaras, álbumes de viejas fotografías, libros de arte que escondía en el desván, algunas de sus cosas favoritas. El resto, los trajes caros, los zapatos de tacón bajo, las joyas de perlas que Teddy había elegido, los dejó aquí, en su hogar perfecto, como piezas de museo de una vida pasada. Silly vino a ayudar con el embalaje. Trajo una caja de donuts y una botella de champán, porque algunos divorcios hay que celebrarlos, cariño. Trabajaron con música jazz, que Teddy siempre había encontrado demasiado frívola. Marjorie encontraba tesoros olvidados, un cuaderno de planes de viaje, una vieja cámara Polaroid, cartas de amigos fotógrafos, sus primeros premios de concursos. Mira lo que he encontrado. Silly levantó una fotografía de hacía 15 años. Marjorie estaba de pie a la entrada de la galería donde se había celebrado su primera exposición. Pelo largo, vestido de colores vivos, sonrisa feliz. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Que ahora mismo estás sonriendo así. Teddy apareció aquella tarde, impecablemente vestido como siempre, pero con una expresión como perdida en el rostro. Se quedó inmóvil en la puerta del dormitorio, observando cómo Marjorie retiraba de las paredes las fotos en las que aparecían juntos. ¿Te vas de verdad? No era una pregunta, era una afirmación. Marjorie asintió sin darse la vuelta. Sí. ¿A dónde? Helen me ha ofrecido un piso encima de la galería, temporalmente, hasta que pueda conseguir mi propia casa. Entró en la habitación y se detuvo junto a la cama. ¿Y tu trabajo en la universidad? Marjorie se volvió por fin hacia él.
Ya he presentado mi dimisión. Voy a enseñar fotografía en el estudio de Gerald. ¿Has pensado en todo? Sí, Teddy. Como tú me enseñaste, todo debe estar perfectamente organizado. Lo dijo sin amargura, solo constatando el hecho. Se encogió, reconociendo sus propias palabras. ¿Podemos discutir? No, sacudió la cabeza. No más discusiones, no más compromisos, nada de límites razonables. Me largo de aquí. Silly bajó del ático con otra caja. Oh, señor perfecto, no te preocupes, estoy cuidando de tu esposa, ex mujer. Teddy la ignoró, sin dejar de mirar a Marjorie. ¿Se trata de Evelyn? Marjorie rió con ligereza, libremente. No, cariño, ha sido por mí. Evelyn acaba de mostrarme algo que no he querido ver en mucho tiempo, lo mucho que me he perdido intentando ser tu esposa perfecta. Se acercó a la ventana. El aroma de las rosas llegaba desde el jardín de Rufus. ¿Sabes qué es lo gracioso? Tenías tanto miedo de que mis extrañas aficiones te avergonzaran, y al final fue gracias a ellos que pude convertir tu trivial asunto en arte. Ahora eres parte de mi historia, un personaje de una novela fotográfica sobre el despertar. Teddy se sentó en el borde de la cama, tan perdido en su traje perfecto. ¿Qué puedo hacer? Nada, sonrió. Solo déjame ir, como yo te dejo ir a ti. Los de la mudanza, llamados por Silly, empezaron a sacar las cajas. Marjorie echó un último vistazo al dormitorio. Cortinas perfectamente confeccionadas, ropa de cama impecablemente planchada, cuadros en marcos austeros, justo como le gustaba a Teddy. «Te dejo la casa», dijo. «Siempre fue más tuya que mía». Bajó las escaleras donde Rufus la esperaba con un ramo de rosas silvestres, para empezar una nueva vida. Teddy observó desde lo alto de las escaleras cómo su perfecta esposa abandonaba su perfecto hogar. Llevaba un vestido de colores brillantes, uno que él siempre había considerado inapropiado. En sus manos, un ramo de flores descuidadas, deformes y hermosas. «Te enviaré los papeles del divorcio», dijo, dándose la vuelta en la puerta. «Y, Teddy, gracias». «¿Por qué?» Su voz sonaba ronca. «Por enseñarme lo que no quiero, por hacer de tu traición el principio de mi liberación». Salió a la tarde primaveral. Silly ya estaba esperando en el coche. Rufus ayudaba a los de la mudanza con las últimas cajas. Marjorie sacó su cámara y tomó una última foto de su antigua casa, la fachada perfecta que escondía tanta falta de libertad. Teddy estaba junto a la ventana viéndola subir al coche. En sus manos estaba aquella fotografía de su primera exposición, lo único que ella le había dejado. En el reverso encontraría más tarde una inscripción: «Gracias por ayudarme a recordar lo que fui y lo que puedo volver a ser». El coche arrancó. Marjorie no miró atrás. El estudio de Marjorie Winthrop, ahora solo Marjorie, se encontraba en un viejo edificio de ladrillo del barrio artístico de la ciudad. Los enormes ventanales daban a la concurrida calle y la habitación era un caos creativo. Fotografías en las paredes, atrezzo para el rodaje, muebles viejos encontrados en anticuarios y las omnipresentes flores. Rufus nunca dejaba de proporcionarle ramos de su jardín. Había pasado exactamente un año desde la noche en que tomó aquella primera foto con su teléfono, el beso que lo había cambiado todo. Ahora, ordenando las últimas fotos para su nueva exposición en Nueva York, apenas podía creer lo lejos que había llegado de la mujer que se había pasado 15 años cocinando avena de arándanos para su marido perfecto. Su estudio pronto se hizo famoso por su inusual enfoque del retrato. Marjorie no se limitaba a fotografiar a la gente, sino que contaba sus historias. Disfrutaba especialmente trabajando con mujeres que atravesaban momentos de cambio en sus vidas, divorcios, cambios profesionales, transformaciones personales. Era capaz de ver y mostrar la belleza de la transformación porque ella misma había recorrido ese camino. En un rincón del estudio había una máquina de escribir, regalo de Michael.
el director de una revista de fotografía con el que había empezado a salir hacía 3 meses. Había asistido a una de sus exposiciones, había contemplado detenidamente su serie Metamorfosis y se había ofrecido a escribir un artículo sobre su regreso a la fotografía. El artículo se convirtió en reuniones periódicas para tomar café, hablar de arte y pasear juntos por la ciudad cámara en mano. Era todo lo contrario de Teddy, creativo, espontáneo, con unas canas en el pelo y la costumbre de decir lo que pensaba. El timbre de la puerta tintineó. Evelyn había llegado para su sesión fotográfica semanal. Después de aquel encuentro en la cafetería, se había apuntado a un curso de fotografía y ahora estaba ayudando a Marjorie con un proyecto documental sobre mujeres que cambian de vida. Irónicamente, la ex amante de su marido se había convertido en una de sus alumnas con más talento. «Lo he conocido hoy», dijo Evelyn sacando su cámara. «En el supermercado. Parecía perdido». Marjorie asintió, sin dejar de mirar las fotos. Se había enterado de que Teddy había dejado su bufete y había empezado a dar clases de derecho en la universidad local. Decían que ya no vestía trajes perfectamente planchados y que incluso le había crecido barba, un verdadero escándalo en su antiguo círculo social. El día pasó desapercibido entre rodajes, reuniones, discusión de proyectos. Por la tarde, Marjorie volvió a casa caminando por el parque donde una vez había fotografiado a Teddy y Evelyn en la fuente. La brisa otoñal jugaba con las hojas caídas, creando tomas perfectas. Sacó su cámara, sumergiéndose en la sesión. Y entonces lo vio. Teddy sentado en un banco, leyendo un libro, sin traje, con un simple jersey y unos vaqueros, con una barba desordenada. Realmente parecía otra persona. Levantó la vista y sus miradas se encontraron. El momento se prolongó como una película a cámara lenta. Marjorie levantó la cámara, casi instintivamente, un hábito profesional para captar los momentos importantes. El obturador hizo clic. Teddy sonrió débilmente. Lo entendía. «¿Para la nueva exposición?», preguntó mientras ella bajaba la cámara. «Tal vez», se encogió de hombros. «¿Y tú?». «Estoy aprendiendo a ser real», mostró un libro. Una colección de poemas que solía considerar demasiado sencillos para su nivel. «Tus fotos han cambiado muchas cosas, no solo en tu vida. Hablaron un poco más, del tiempo, de su enseñanza, de los progresos de ella. Sin rencores, sin intentos de recuperar el pasado. Solo 2 personas que habían compartido una vida, pero que ahora iban por caminos distintos». Esa noche, mientras revelaba la película, Marjorie se quedó mirando su retrato, un hombre en un banco leyendo poesía, rodeado de hojas caídas. Tranquilo, no ideal, real. Añadió la fotografía a la serie Metamorfosis, el último fotograma de una historia que comenzó un año antes con un beso en la puerta de casa. El teléfono sonó en el estudio, Michael invitándola a cenar. En el alféizar de la ventana había rosas frescas de Rufus. Silly había enviado un mensaje sobre nuevos libros de fotografía. Evelyn dejó su último trabajo. La vida bullía, llena de color, oportunidades y libertad. Marjorie sonrió al contemplar la ciudad desde su ventana. Por fin era ella misma, sin máscaras, sin compromisos, sin las expectativas de los demás. Solo una mujer con una cámara, contando historias de transformación. Y era hermoso. Cogió su cámara y salió a grabar la puesta de sol. La vida continúa y merece la pena capturar cada momento, sobre todo ahora que por fin había aprendido a ver la belleza en la imperfección y la libertad en el cambio.